Tengo acá en el estudio, gracias por haber venido, doctor, al doctor Santiago Sáez Valiente, que no solamente es tributarista, sino que también es contador. Cuéntenos un poco, ¿cuál es el efecto en el agro de las medidas fiscales que se han tomado para las pymes, por ejemplo? ¿Qué tal, Magdalena? Buenas noches. Bueno, a ver, las medidas que se han tomado hasta ahora fueron muy pocas. Hay proyectos de mayores medidas. La medida que se ha realizado a través de una resolución general de la AFIP es la posibilidad de diferir el IVA a 90 días. Esto efectivamente al campo en general no le genera necesariamente una ventaja, porque ya la actividad agropecuaria exclusiva tiene el derecho y la posibilidad de hacer un pago anual en lugar de mensual. Y aparte hay una cuestión muy real, que es que el campo en general tiene saldo a favor. Saldo a favor del propio contribuyente, no a favor del fisco, sino esto es así por el problema de las alícuotas. Las tasas que se aplican en el campo de venta son del 10,5%. En consecuencia, como muchos de los créditos son del 21%, en realidad esto parece una ventaja tener un saldo a favor. Sin embargo, es terrible porque estos saldos a favor son muy elevados y normalmente no se pueden utilizar contra ningún otro impuesto, este tipo de créditos, y ni siquiera se puede renunciar a ellos considerándolos una pérdida y tener el ahorro del 35% en el impuesto a las ganancias, porque se considera que es un crédito en expectativa. Pero, por ejemplo, los cambios previstos en retenciones de IVA, por ejemplo, no serían para ventas agropecuarias, aunque si esas ventas, dieran lugar a impuestos a las ganancias, ¿no? Que se van a reducir en las ventas de haciendas y de granos, ¿no? Porque ahí eleva el mínimo imponible. Bueno, ahí tenemos un tema que es que el registro fiscal de operadores de granos, ahora, Magdalena, se le ha agregado el registro fiscal de operadores de carnes, ¿no? Hace muy pocos días, hace 3, 4 días, y buscando realmente combatir la evasión. Sin embargo, si bien esto es totalmente loable y necesario, el gran problema es que se ha copiado la estructura del registro fiscal de operadores de granos, que ya tenía muchos vicios y problemas y hasta inconstitucionalidades planteadas por muchos. Yo creo que el tema de las retenciones impositivas en ganancias han mejorado a partir del 1 de junio, justamente, se han elevado los mínimos. Por ejemplo, una venta de hacienda que antes por encima de 12.000 pesos se retenía impuesto, ahora es más de 100.000 pesos. Se ha sincerado. Y este sinceramiento también tiene que ver, ¿no?, con lo que acaba de pasar o está pasando, digamos, en estos momentos cuando se trata de la ley de blanqueo. Me meto en otro tema, pero creo que es válido, donde, porque por ejemplo el impuesto a la ganancia mínima presunta, que para el campo es muy bueno que se quite y que se pensaba en un paquete para quitarlo para las pymes, en el proyecto de ley que se está tratando actualmente en el Congreso está la derogación total a partir del 2019 de este impuesto presunto, que lo que busca es captar una ganancia que puede o no existir, y es un reconocimiento de la dificultad o la imposibilidad de control por parte del fisco, ¿no? Disculpe mi ignorancia, Sáez Valiente, pero por ejemplo, los tributaristas que elogian el proyecto del gobierno, por ejemplo, ¿no? También se preguntan, bueno, ¿cómo va a funcionar el intercambio de información entre más de, creo que son 100 países? Que, intercambio que va a entrar en vigencia ahora el año que viene, ¿no? ¿Y por qué el dinero no declarado de pronto puede convertirse en papel pintado? A ver, a nivel mundial, Magdalena, por normas de la OCDE y por adhesiones de esta transparencia fiscal que se está produciendo a nivel mundial, entre 50 y pico de países ahora, y después van a ser 100 aproximadamente los que se van a adherir, va a tener cada vez menos cabida el dinero negro, y con este sinceramiento se está dando una oportunidad, la última, siempre es la última, para que ellos tengan la posibilidad de manifestar qué fondos hay en el exterior, y por supuesto también fondos en el país, inmuebles. Es muy amplio el sinceramiento, abarca una moratoria y todo, pero lo que es importante manifestar en esta temática que plantea es que la verdad es que ya no va a haber lugar donde se puedan esconder el dinero negro, el dinero espurio.
El punto, creo yo, en este caso, además de tiene varios nombres, ¿no? Algunos le dicen blanqueo, amnistía, sinceramiento, contempla la posibilidad de manifestar estos fondos que hay en el exterior sin necesidad de traerlos. Esto es una característica diferente, no es una repatriación de capitales. Yo creo que esto tiene que ver con que se confían en que va a haber buenas señales de parte de la Argentina y solitos esos fondos van a entrar. Por supuesto que también están los fondos que están hoy en las cajas de seguridad abarrotadas en la República Argentina. Se calcula arriba de 150.000 millones de dólares aproximadamente en cajas de seguridad. Las cajas de seguridad no dan abasto. ¿En los bancos? En los bancos no hay cajas de seguridad para contratar. De hecho, mucha gente, primero por operaciones que se han realizado en venta de inmuebles que no eran a valor real, y por otro lado, también por ahorros que ha hecho la gente sin tener la autorización del fisco, porque justamente no podía hacerlo, y mucha de ese dinero no es necesariamente dinero negro obtenido de una operación, sino que son ahorros para cubrirse de la inflación en dólares en caja de seguridad. Ahora, doctor, le hago una consulta porque a diferencia de lo que sucedía en otras épocas, hoy tener una cuenta en el exterior, en dólares, genera un gasto y en general no suelen dar ningún tipo de interés. Si se volcara ese dinero, por ejemplo, al mercado local, ¿cuáles serían las alternativas a esas cuentas? ¿No vienen las noticias? Bueno, voy. Sí, muy bien. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Sabes? Valiente es un fenómeno. Pero porque escucha Radio Mitre, por eso. Sí. Ponemos las noticias y en un instante le contesta la pregunta. Pero muy bien, ojalá todos los invitados fueran tan prudentes. Sí, la pregunta era acerca de estas nuevas medidas internacionales en relación con la información que van a tener los distintos países de informar acerca de las cuentas. ¿Cuáles van a ser las alternativas a esas? Porque digo, hoy por hoy es muy caro tener una cuenta, por ejemplo, en Suiza, y todos esas cuentas, si se repatriaran, por ejemplo, ¿en qué se volcarían? Bueno, yo creo que casi se van a acabar las alternativas del dinero negro en el mundo. Seguramente aquellos que estén en actividades ilícitas van a seguir teniendo fondos que no van a poder declarar en ningún momento y en ningún lugar. Y vaya a saber uno en qué países recóndidos queda alguna posibilidad. Fijémonos que Suiza misma decae su secreto bancario a los fines fiscales cuando hay una verificación en forma puntual, y el resto de los países lo hacen en forma genérica a partir del año 2017. Acá hay un tema fundamental que es la oportunidad que significa esta blanqueo o amnistía, porque si no, en caso de que se considere que hay defraudación, la multa es de 5 a 10 veces el impuesto defraudado al fisco. Entonces, si somos un país serio y de acá en más hacemos una reforma tributaria como corresponde, que está prevista una comisión con 15 diputados y 15 senadores que la van a integrar, yo creo que es una oportunidad única para el país poder lograr que vengan estos fondos, que van a costar, depende de la situación, puede ser hasta gratis si uno trae $20.000 o muestra $20.000, el equivalente a 300.000 pesos, o 5% después, o hasta 56.000 dólares serían, son 800.000 pesos, y de ahí en más, de esos 800.000 pesos en adelante es que se pagaría el 10%. Una cosa muy importante, que va a haber mucha gente que seguramente le va a pedir a la esposa o a los hijos que también blanqueen, con lo cual a nivel familiar se multiplican estos topes. O sea que hasta 200.000 dólares, diría, normalmente una familia tipo tranquilamente podría llegar a blanquear, a manifestar pagando el 5%. Tengamos en cuenta que no solo se exime de esta multa, sino dejó de pagar todos los impuestos que en su momento había de ganancias por esas operaciones que con las cuales se generó el dinero, ¿no? De ganancia mínima presunta, bueno, es pago a cuenta, de impuesto a valor agregado, de impuestos internos, de impuestos de sellos si la operación correspondía tributar, con lo cual creo que es muy beneficioso estas tasas, que sí, algunos dicen, bueno, pero se cobra hasta el 15%. Bueno, sí, el 15% para aquel que duda mucho y que regulariza en el 2017. Entonces, también se puede no pagar
y comprar bonos a 3 años o a 6 años, o incluso fondos comunes de inversión que están destinados a infraestructura, inmobiliarios, actividades sustentables, justamente para generar un crecimiento en el país de la actividad industrial y de la actividad de construcción que tiene este gran efecto multiplicador. Justamente, doctor Sáenz Valiente, estaba leyendo algo que se publicó en el Cronista Comercial, me parece, acerca de los cambios previstos en retenciones de IVA que no serían para ventas agropecuarias, aunque si aquellas de impuesto a las ganancias que se reducirán en las ventas de Hacienda y granos al elevarse el mínimo a 100.000 con la tasa del 2% sobre el excedente, ahí sí entrarían. Sí, es un poco lo que comenté antes, ¿no? O sea, sí. el tema del IVA, el registro fiscal de operador de granos no permite, digamos, presentar tampoco un certificado de no retención, que en otras actividades sí se permite. Y bueno, no hay que olvidarse, Magdalena, del impuesto al débito y crédito, el impuesto bancario, ¿no? Lo planteo porque esto está pegando muy fuerte en las empresas de todas las actividades. En el agro hay mucho dinero que se mueve y en consecuencia el 1,2% de todo ese dinero como impuesto fijo, que prácticamente lo que se permite hoy de pago a cuenta es ínfimo, es un impuesto que no tiene en cuenta realmente la rentabilidad de la operación. Y esto es lo grave que tenemos en toda la estructura tributaria argentina, ¿no? Y déjenme agregar, Magdalena, un tema que no quiero dejar que se nos vaya el tiempo sin plantearlo, sin comentarlo, que es el tema de la falta de aplicación de corrección por inflación de los impuestos en Argentina. Esto es algo que necesitamos que se corrija pronto, porque la distorsión y el pago sobre renta ficticia es realmente preocupante. Yo siempre digo una frase que me gusta comentarla por lo perverso que es la inflación, ¿no? La inflación es como el diablo, porque muestra las apariencias y esconde las realidades. Y esto le pega muy fuerte en el costado impositivo a todos los contribuyentes, donde terminan tributando sobre una ganancia que no existe. Y esto es lo más grave de todo. Por eso también la falta de actualización de los mínimos que hablaba recién Magdalena, en el impuesto a las ganancias, que comentaba pasaba de 12.000 pesos a 100.000, todas esas correcciones son indispensables también hacerse, porque si no se les retiene impuesto en exceso sobre el impuesto que le corresponde pagar y le termina quedando un saldo a favor al contribuyente, que además no se lo devuelve nadie, y eso se va licuando y pasa el tiempo y queda a su valor nominal sin corregir. Con lo cual, estas cuestiones, lo mismo las pérdidas que se generan en actividades como son el agro y en muchas otras actividades, que uno quiere penetrar en el mercado y tiene que afrontar precios menores a los que desearía, va a tener pérdida y esa pérdida se acumula. A propósito de y queda nominal. A propósito de agro, justamente le quería preguntar, si disculpe la ignorancia, ¿no? Que el capital circulante en el agro, entonces algunos dicen que se va a mejorar, pero sensiblemente, al permitirse el pago a cuenta completo del impuesto o al crédito y débito fiscal ante el impuesto a las ganancias. Claro. ¿Es así? Sí, es lo que decíamos recién, ¿no? Si nos permiten todo ese pago a cuenta, computarlo, considerarlo, evidentemente estas medidas que están previstas, que tienen que salir por ley, van a mejorar el capital circulante y bueno, se va a poder crecer más en el desarrollo de la actividad agropecuaria y de cualquier pyme, por supuesto, y ahora con estas medidas vuelvo a la ley de blanqueo, porque tiene exenciones importantes, de bienes personales, creo que vamos a tener una estructura tributaria mejor, aunque todavía falta. Esperemos que haya una reforma de fondo y se aplique realmente la ley antievasión luego de que se permita a toda esta gente que no tenía los impuestos en orden, que se permita mostrar lo que tienen y pagar un impuesto especial que va a ser destinado a los jubilados y pensionados con sus incrementos y el cumplimiento de las sentencias que hoy están y las que van a aparecer, ¿no? Bueno, doctor